Muy buenas tardes, amigos de Aclarar la Opinión. Estamos aquí en nuestra sección de entrevista y vamos a hablar de un tema muy controversial que se ha dado las últimas semanas. Para ello estamos aquí en el consultorio de la doctora María Guadalupe Mendoza Flores, médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tardes. recibirnos aquí en su espacio de trabajo. Gracias. Nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de esta situación que se ha dado en otros continentes, que ha pasado el tiempo y de alguna manera ahora poco a poco se han dado las situaciones en que nos va a afectar a nosotros. Por eso, primero que nada, nos gustaría que nos contextualizara. Primero nos pudiera explicar más o menos lo que es un virus y su origen, por favor. Bueno, el virus es una parte de los microorganismos que existen en nuestro medio ambiente. Existen 4 principales ramas que son bacterias, hongos, virus y protozoarios, ¿ok? Son los principales que existen. De ahí obviamente cada uno se va teniendo dividiendo en subcategorías. De los virus existen varios que por ejemplo que dan enfermedades como el VIH, es un subtipo. Existe el COR que da parte del cuadro gripales generales. En México existe ese tipo de coronavirus, mas sin embargo no es letal, ¿no? Tiene que haber manifestaciones o cambios para existir una letalidad. Entonces el virus en sí pues es un grupo que tiene una cadena, una capa protectora proteica, y dentro de ella existe ADN y ARN, que es el cual se encarga de reproducirse. El virus no puede existir en el medio ambiente, tiene que encontrarse dentro de un huésped idóneo, el cual pueda ser apto para su reproducción, replicación de sus propias copias y de ahí reproducir la enfermedad. Los virus que existen o que más se conocen son, por ejemplo, el virus del sarampión, que actualmente está erradicado, el virus del VIH, que su fase terminal es el SIDA, que actualmente en su momento también era una epidemia, actualmente ya está controlado, ya hay tratamiento específico después de muchos años de evolución. No es cura, pero ya hay tratamiento, ¿no? Así como el cuadro gripal, tenemos un cuadro donde aminora los síntomas, pero no se cura en su totalidad, ya que se está replicando constantemente. Ya que tiene ADN, recuerda que el ADN pues es una cadena que se está reproduciendo como todos los seres vivos, ¿no? Claro. Ahora que nos comparte todo este conocimiento en general de lo que es un virus, ¿nos podría explicar fácilmente o de una mejor manera lo que es el coronavirus? Porque en los medios masivos de comunicación se le conoce así como el coronavirus, pero por lo que usted nos dice puede ser como toda una familia para catalogársele como los coronavirus. Bueno, como te he dicho, sí, hay varias familias de los virus en los que entran varias enfermedades. Sí. Te digo, en México existe coronavirus y sin problema, son parte de los resfriados. Generalmente manifiestan resfriados tanto en animales como en seres humanos. Mas sin embargo tuvo que haber una alteración genética, lo que está pasando, hablando de esta situación de coronavirus que se dio en China, este brote epidémico que se está dando a nivel mundial. Se dice que fue un virus que se dio de una zoonosis, que quiere decir que se produjo en un animal y que tuvo que haber cambiado al ser humano, tuvo que haber sido un ser humano que fue idóneo para su reproducción y su adaptación, porque obviamente tenemos ADN, pero tuvo que haber cambiado algo para que fuera su reproducción en ese ser humano, y de ahí ya empezarse a reproducir. Como obviamente no era ese coronavirus del ser humano, entonces nosotros no lo reconocemos y empezamos a ser agresivos. No tenemos defensa hacia ese virus, y por eso se nos está dando este tipo de manifestaciones tan agresivas y no hay un control adecuado, ya que en ningún virus hay una cura. Tenemos vacunas que ayudan a prevenir las complicaciones, pero aún así está, por ejemplo, el virus de la influenza, que en el año 2008-2010 se dio incluso en México el virus de la influenza, ¿no? Ese cuadro también fue parte de un virus, no fue un coronavirus, pero fue un virus
que a final de cuentas tardamos para poderlo controlar. Afortunadamente se pudo controlar, ya tenemos un antiviral específico para ese cuadro de influenza, pero aún así no evitamos, lo único que evitamos, es las fatalidades, ¿no? Como se dio en aquel brote, pero las manifestaciones pueden seguirse presentando y es lo que está pasando. No encontramos un tratamiento para evitar esas complicaciones. De hecho, todavía por ser un poco más resistente, porque vino aparentemente de un animal, claro, pues es lo que todavía no tenemos un tratamiento idóneo para su respuesta o su tratamiento. Al no tener conocimiento de un brote así, pues obviamente no teníamos las medidas para validar cómo se fue expandiendo, ¿no? Entonces, para eso se dan los cercos, que son cercos sanitarios en donde tenemos que ir al punto donde aparentemente se originó su diseminación y de ahí partir hacia donde se fue para ir cercando, ir disminuyendo su diseminación. Uh-huh. Entonces, con esto nos quiere decir que ese virus que probablemente residía en algún animal, cuando pasó al ser humano, de alguna manera se adaptó para poder sobrevivir allí y poder reproducirse o multiplicarse. Así es, la capacidad que tienen los virus es que pueden mutar, como te digo, tienen ADN y ARN propio. Entonces es difícil poderlos aniquilar, a diferencia de una bacteria que ya conocemos toda su estructura y sabemos que si esa pared se quita con ácido, pues le echamos ácido y sin problema, pero los virus no. ¿Por qué? Porque tienen ADN que a final de cuentas se va a volver a replicar. Con un solo prión, que son sus réplicas, con eso se empieza a replicar, porque en nuestras células tenemos millones de células y con una sola célula que entra en nuestro organismo, con esa tiene para empezarse a replicar. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Que por lo regular podremos decir alguna manifestación de un virus y las enfermedades que puede causar. Los virus generalmente se manifiestan con cansancio, con fatiga, cefaleas, ¿no? Ataque al estado general, nosotros le decimos que estamos como cansados, fatigados, desganados, dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares. Ya después, cuando empieza ya una réplica mayor de virus, es cuando ya se nos empiezan a dar el proceso de infección como tal y por lo tanto ya se empieza a manifestar lo que son cuadros febriles, ¿no? Y ya dentro de ello, pues quiere decir que nuestro organismo ya no fue capaz de poderlo solventar y ya se está reproduciendo en todo nuestro organismo y de ahí pues ya se empiezan a dar manifestaciones que de un cuadro gripal tan sencillo que puede ser solo el resfriadito, el estornudo, el moquito blanquito, que generalmente nomás se dan mucosas, empieza a bajar hasta el tracto respiratorio bajo, llegar a los pulmones y de ahí se empiezan a inflamar los pulmoncitos. Recuerda que el aire pues forma parte el agua y de ahí se empieza a congestionar, se empieza a ver edema pulmonar. Obviamente de ahí empezamos a tener cuadros de neumonía ya severos, inflamación, hasta que empiezan a tener complicaciones de falta de aire, los tenemos que entubar, pero como generalmente este tipo de pacientes empiezan con edema pulmonar, difícilmente ya los podemos rescatar porque ya no hay un tratamiento para el edema como tal, mientras no se controle esa replicación viral. ¿Existen algunos otros tipos de enfermedades que causen estos virus, doctora, o simplemente nada más atacan lo que es el sistema respiratorio? Hay muchos, como te repito, el virus se divide en muchas familias. Está el virus del VIH, el SIDA, ese no da cuadros respiratorios. Ese es un virus que está latente en nuestro organismo y que es susceptible a cualquier infección, ya sea infección bacteriana, infección protozoaria. Por eso todos los pacientitos, por ejemplo, de VIH positivos, son muy susceptibles a infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque las infecciones gastrointestinales, pues recuerda que en el medio ambiente hay muchas bacterias, ¿no? Las heces de los animales, que difícilmente en México no tenemos esa cultura, el lavado de las manos, tenemos muchas bacterias. Entonces,
Afortunadamente el ácido gástrico de nuestro organismo mata mucho de esas bacterias, pero en los pacientitos inmunocomprometidos ya no tiene esa barrera tanto, entonces las infecciones gastrointestinales son la fuente número 1 de recaídas en los hospitales, ¿no? Entonces, de alguna manera, con lo que me comenta, el ambiente y el contexto en el que se desenvuelva, en este caso, el paciente, también influye mucho en que pueda adquirir o no uno de estos variada cantidad de virus, me parece. Así es. Un pacientito debe de tener cierta susceptibilidad para hacer manifestar un resfriado, por ejemplo. Un pacientito no es lo mismo un pacientito diabético que tiene ya debilidad ahí en nuestro sistema a un pacientito de 30 años en el que está aparentemente en la etapa adulta, joven. Un niño recién nacido que apenas está teniendo su desarrollo o apenas está desarrollando su sistema inmunológico y que depende mucho del sistema inmunológico de la mamá. Por eso es muy importante en los pequeñitos el seno materno, porque de ahí va todo su sistema de la mamá. ¿Ok? Entonces un pequeñito que no haya sido lactado es muy propenso a infecciones porque no tiene sistema inmunológico desarrollado. Eso se va adaptando conforme va siendo expuesto a su crecimiento, a su desarrollo. Entonces todo influye, ¿no? Igualmente. Su alimentación, el estatus socioeconómico, el medio ambiente en donde nos encontramos, los ambientes deben ser inocuos, si es muy frío, si es muy caliente. Entonces los virus también se van adaptando. Por ejemplo, un virus de influenza de aquí es muy difícil que se haya que se dé sobre todo en lugares muy calurosos, porque obviamente cambia mucho la temperatura. Más sin embargo, hay virus que, por ejemplo, China está más o menos en nuestro meridiano, que tenemos más o menos nuestra temperatura. Entonces, de ahí pues más o menos se va desarrollando a nivel mundial, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una causa específica de diseminación, pues obviamente se nos va a ir saliendo de las manos su control y mucho menos su tratamiento adecuado y oportuno. Volviendo a lo que es la línea del coronavirus, doctora, ¿cómo es posible diagnosticar alguna enfermedad causada por este virus o por esta familia de virus? Es muy difícil que nosotros veamos un pacientito con datos de resfriado y luego nos vayamos a pensar a un coronavirus. Porque te repito, un resfriadito nos puede dar varios tipos de familias sin ser específicamente un coronavirus. Ahora, debemos de tener todos los prototipos específicos para ir específicamente a su detección, porque obviamente tiene que ir directamente hacia una cadena de ese virus. Entonces la infraestructura en México pues no se nos da, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, en la influenza. Después se desarrolló un test rápido, ¿no? Te hacen un raspadito, lo metes y se sale positivo, pero dejas fuera muchos otros virus, ¿no? Que también pueden ser letales, sobre todo en los pequeñitos. Por eso existen las vacunas para evitar el síndrome de diestrés respiratorio, que también nos da cuadros de neumonía muy severos y complicados, ¿no? Hay cuadros, ese virus sincitial respiratorio también lo tenemos en la vacuna. Por eso se aplican los pequeñitos. Entonces es muy importante todas las vacunas porque nos da parte para evitar las complicaciones. Entonces, en referencia a este tipo de padecimientos respiratorios que van en referencia con el coronavirus, ¿puede ser posible que haya más de una familia que esté causando estos tipos de padecimientos, estos tipos de enfermedades? Las infecciones respiratorias puede ser dada por mil familias de virus, ¿ok? Más sin embargo, en este momento, el que está siendo agresivo, porque no tenemos, nadie lo conocía, no teníamos su conocimiento, ¿no? Es como el resfriadito. Los que ya le dieron, ya nos dio un resfriado, fuerte, ya los subsecuentes generalmente nos dan ya leves, porque ya lo conocemos, ya tenemos conocimiento, ya tenemos una respuesta, una memoria. Pero específicamente a ese tipo de coronavirus, ese serotipo de coronavirus, nadie lo conoce.
entonces no hay una respuesta, no sabemos cómo batallar contra él y nuestro sistema inmunológico queda cruzado de brazos, entonces no sabe qué hacer más que producir sistemas de inflamación, y dentro de ellos pues es estarse dematizando la fiebre, que es lo único que sabe hacer, mientras no tengamos específicamente cómo detener su replicación, porque está dentro de nuestras células, ¿no? Claro. Cómo matar a nuestras células, ¿no? Nos matamos a nosotros mismos, entonces lo que tenemos que hacer es evitar ya su replicación. Es precisamente esta situación que usted comenta de que los virus están en constante evolución o en constante mutación. Es por ello que, por ejemplo, un simple resfriado es por eso que el ser humano constantemente se está enfermando de esta situación por lo mismo del virus. ¿Cree que exista alguna alternativa o algún tratamiento para poder erradicar estas situaciones, así como por ejemplo el VIH, o de plano se tendrá que seguir experimentando hasta llegar a un punto en específico? Pues no es que sigamos experimentando, sino como te repito, los virus están dentro de nuestras células y se adaptan, ellos también evolucionan a su supervivencia, ¿no? Como todos los microorganismos en el planeta, deben de tener esa capacidad de supervivencia. Ellos lo hacen dentro de nuestras células, encontrando un huésped idóneo para su replicación. Si tú eres ese huésped idóneo, se va a empezar a replicar dentro de ti, y como tu ADN, porque eres un ser humano, tiene mucho parecido al mío, bueno, puedo yo ser susceptible también a que ese virus yo lo contraiga. Pero si ese virus, por ejemplo, los perritos, digamos, los perritos también tienen un virus, ellos también se les vacuna, pero esos virus no son letales para nosotros, es más, ni siquiera los que traemos, porque hay una proteína específica de su ADN que nosotros no lo tenemos, entonces sin esa proteína pues no se puede reproducir dentro de nuestras células. Pero lo que pasó en el caso del coronavirus es que esa proteína mutó, o el ser humano fue susceptible, tuvo que tener alguna alteración para que pudo haber sido el huésped de esa transmisión, y de ahí ya reproducirse, y al empezar a reproducirse con las células de ese paciente, de ese ser humano, pues ya se adaptó a las células del ser humano, y por ende pues ya se empezó a diseminar. El término susceptible que usted maneja quiere decir que fue compatible el momento de la mutación del virus, como por ejemplo con su huésped. ¿Existió esa compatibilidad para que el virus pudiera sobrevivir dentro de? Encontró algo que pudo aferrarse a su célula para poderse entrar y reproducir. Tuvo que haber encontrado algo que la temperatura, que las células estuvieran un poquito viejitas, que las mitocondrias de la célula no tuvieran la capacidad para fagocitar, las células que nos envuelven, a veces fagocitan bacterias y lo que sea, y los eliminan. Entonces tuvo que haber algo que ese ser humano fue capaz o no fue capaz de detener ese virus que le entró. Entonces el virus dijo, pues aquí es mi casa, se parece, y me empiezo a reproducir, ¿no? Encontró todo lo necesario para su reproducción. Hace un momento usted comentaba de la vacuna, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Existe alguna otra forma de prevención, además de ella, para poder estar un poco más a salvo de lo que son en general las familias de virus? No, es muy difícil. Nosotros reproducimos o realizamos vacunas para aquellas enfermedades que son muy agresivas, ¿no? Como es el virus del sarampión, que fue muy agresivo. De hecho, se exterminaron colonias, ciudades por ese virus, porque era muy letal. Afectaba a todos nuestros órganos. Entonces se tuvo que llegar a una vacuna para evitar estas complicaciones. El virus, por ejemplo, de la influenza es muy difícil. ¿Por qué? Porque está mutando, como se da mucho, sobre todo por el cambio estacional, entonces pues tiene su supervivencia en los cambios estacionales. Hay unos que van independientemente de la estación del año, se están reproduciendo. Hay otros que dependen mucho de la estación. Hay otros que dependen mucho de la alimentación, por ejemplo, en los extremos de la vida, ¿no? Por eso se dan las vacunas a niños y adultos mayores, porque ellos son los más propensos. Entonces, es muy difícil erradicar los virus. Los virus siempre van a existir,
no hay forma de cómo acabarlos, hay manera de tratarlos, sí, hasta que conozcamos completamente toda su cadena de ADN o ARN, que es lo que les ayuda a su replicación y obviamente a desarrollar la patología. Pero para saber todo lo que es su cadena de ADN o ARN, pues no se lleva un día, o sea, son años de estudio e investigación. La infraestructura también, obviamente, y en lo que está pasando ahorita con esta epidemia, pues se está uniendo a la OMS para que lleguen los mejores bioquímicos para llegar a un tratamiento, a descubrir. De hecho, ya hay una vacuna que se está implementando, pero pues hay que ver si es exitosa, ¿no? Porque se tiene que ver qué es la glucoproteína a nivel molecular, qué es lo que se puede hacer o no hacer para empezar a erradicar y evitar ya su replicación, y de ahí pues ya detener la enfermedad, ¿no? Hablando de estos elementos ambientales, como está mencionando, y vivenciales que tienen los organismos dependiendo de su edad, ¿puede llegar a ser posible que en algún determinado momento estos virus estén en nuestro país, estén en México, o ya existen, o de alguna manera pueden llegar? Como te repito, los coronavirus ya existen en todos lados, en todos los países. Sí. Más sin embargo, ese serotipo específico que está dando el brote allá, no lo tenemos, se desarrolló allá. Allá se desarrolló porque allá encontró un huésped. Como te digo, se dio fue una zoonosis de algún animal, encontró el huésped, encontró las formas de poder entrar y poderse desarrollar, y entonces ese hizo un serotipo específico, ¿no? Ese serotipo específico es el que se está diseminando a nivel mundial. Entonces, ¿ese sí puede llegar a México? Claro que sí, porque obviamente hay muchos viajeros, ¿no? Ya sea de trabajo, familiares, por cualquier cosa. A veces no es necesario que tú lo conozcas, es simplemente tengo un resfriadito, ¿no? Tosí y tú ibas pasando. Como te comento, los resfriados se dan por contagio de secreciones, las gotitas de flush, ¿no? Que pueden estar más o menos a 2 metros de nuestra circunferencia. Nosotros no lo vemos, es microscópico, pero puede estar ahí, y basta con unos segundos para encontrarse un huésped y empezar a entrar y reproducirse, ¿no? Generalmente entran por mucosas, por eso es muy importante el lavado de manos, ¿no? El uso de cubrebocas, ¿no? Si vamos a estornudar, que te cubras bien para no diseminar más esas gotitas de flush y de esas replicaciones virales que tenemos en los resfriados. Esa situación que usted comenta, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya informó que sí hay riesgo de una epidemia, de una pandemia. De hecho, una pandemia, así es. A nivel mundial. En caso de que eso suceda, ¿usted cree que México está preparado para una situación así? No creo. Actualmente México está cursando con una crisis de salud. El cambio se ha dado, incluso no hay insumos, no hay infraestructura. Los médicos que debería de haber, según la OMS, deberían de existir más de 20 médicos por cada 100,000 habitantes. En México llegamos a 7. Entonces ni siquiera el sector salud estamos para toda la capacidad que tiene la población de México. Entonces no estamos preparados para una situación como está pasando. China fue capaz de construir un hospital, ¿no? En 7 días. O sea, nosotros llevamos años y no podemos construir un centro de salud, ¿no? Mucho menos una infraestructura, la capacitación para el manejo de esa enfermedad, porque tampoco es cualquier enfermedad de que pues sí, pasas, lo atiendes y ya, no, es todo es una infraestructura, todo debe de ser con seguridad, ¿no? El bloqueo, el lavado, la sanitización, ¿no? Todo eso es mucha infraestructura, algo que México desafortunadamente no tiene, ¿ok? Los hospitales de primer nivel, por ejemplo, son los hospitales, el Centro Médico La Raza, ¿no? Por parte del IMSS, el Hospital Regional de Zaragoza por parte del ISSSTE, son los hospitales más grandes según el sector.
El ICEMIN de Toluca también es de los más grandes, pero todos están centrados en la parte central de México. Sin embargo, quedan expuestos los otros estados. Entonces, muy difícilmente vamos a poder contener una epidemia de ese grado, ¿ok? No es que tengamos pavor o que empezamos a tener tampoco ese furor de que me voy a contagiar, me voy a morir, no. O sea, no todos van a ser susceptibles, pero pues para eso yo no voy a saber si yo soy o no soy. Entonces hay que tener todas las medidas de prevención, y las medidas de prevención son fáciles, son prácticamente no costosas. ¿Qué cosa? Lavarte las manos, uso de cubrebocas, ¿ok? Empezar con algún dato. Los datos claves para un cuadro de coronavirus, que es lo que se está dando, son cefaleas intensas, cuadros gripales en más de 39 grados y ataque al estado general, que quiere decir que prácticamente sientes que te arrollaron, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones claves. El resfriadito sí lo podemos tener, el moquito también, pero las febrículas no pasan de 37 grados, que son los resfriados comunes que existen en México, ¿no? Ya cuando empiezas a ver que tienes 39 grados, ya te tomaste el antipirético, el paracetamol, el ibuprofeno, y a las 2-3 horas vuelves a tener 39 grados, aguas, ¿no? Hay que atendernos inmediatamente. Ya es una señal de alarma, ¿no? Exactamente. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad le reiteramos de nuevo el agradecimiento por habernos recibido aquí, a todo lo que es el equipo de Aclarar Opinión. Y para cualquier cosa, pues estamos en contacto para hacer. Muchísimas gracias y esperemos tenerla de vuelta con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.